Empezamos entonces la parashá número 17, es la parashá Yitro, que encontramos en Shemot 1 hasta el 20-26. ¿Sí? Tiene el nombre, esta parashá, del suegro de Moshe, porque se le da honor por la conversión que él hizo al Dios de Israel. ¿Sí? Entonces, en esta parashá se le da honor a el suegro de Yitro, que se convirtió de todo corazón. Vamos a estar leyendo allí un texto. Vamos a estar leyendo allí Shemot 20. Shemot 20, verso 18 hasta el 19 de Shemot. Entonces vamos allí en sus escrituras, vamos a buscar esa parte, Shemot 20, verso 18 y 19. Muy bien, entonces vamos a hacer las verajot para poder leer la parashá. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav v'tzivanu al divrei Torah. Bendito tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has ordenado el estudio de las palabras de la Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher ba'ar banu mikol hamim benatan lanu betorato, Baruch ata Adonai noten haTorah. Bendito tú, Adonai, nuestro Elohim del universo, que nos has escogido entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén, amén. Y dice allí Shemot, o Éxodo 20, 18. Shemot 20, 18 y 19. Y todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido del shofar y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moshe: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable el Eterno con nosotros, no sea que muramos. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, vehayei olam natan betohenu, Baruch ata Adonai noten haTorah. Bendito tú, Adonai, nuestro Elohim del universo, nos has dado una Torah de verdad y has plantado vida eterna en nosotros. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén, amén. Muy bien. Más o menos el título que tiene esta charla, este shiur, es Confrontándonos con la verdad. Sí, más o menos es el título, es lo que vamos a estar viendo aquí. Y como introducción tenemos que entender que hay realidades inobjetables, que nos rodean constantemente, ¿sí? Estamos rodeados de esas realidades inobjetables. Esas realidades, por ejemplo, el sol, la luna, nosotros la vemos cuando el sol sale en la mañana, vemos cuando la luna aparece en la noche o incluso aún en el día. Llega el invierno, el verano, la luz, la oscuridad, la lluvia, el frío, el vapor, el calor, la gravedad, el agua, las plantas, la vida, la muerte, etc. Hay muchas realidades que nos rodean, muchas realidades. Y todas estas realidades guardan verdad dentro de su forma en la naturaleza y su contexto. Por ejemplo, las plantas absorben su alimento por las raíces que están fijas a la tierra. Los objetos son atraídos por la fuerza magnética de la tierra. El sol emite su calor por ser una esfera de gases candescentes. Los astros están en movimiento en una zona en el espacio, ¿verdad?, que es ingrávida, etcétera, etcétera. Y así podríamos ver nosotros tantas realidades, ¿verdad?, que tenemos a nuestro alrededor. Y todas ellas son verdaderas, ¿sí? Se hacen evidentes de nosotros, que somos seres racionales, pensantes, analíticos. La verdad nos apasiona y el conocer algo nuevo nos atrae. Las noticias, las revistas, los nuevos descubrimientos, los hallazgos, una nueva fruta, los avances tecnológicos, los personajes o las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Nos llenamos de curiosidad por todo esto.
Aquí, dentro del contexto que hemos leído, el pueblo de Israel era solicitado por el Creador, por Akadosh Baruj Hu, ¿sí? El Rey del universo, para que saliera al desierto y le conociera y aprendiera a servirle. Entonces, eso es lo que nosotros encontramos aquí en contexto y en estas parashot que hemos venido estudiando, ¿no? Y ya aquí se encuentran prácticamente en Ar Sinai, en el monte Sinai, ¿sí? Como se dice, frente a frente, face to face, ¿verdad? Cara a cara con la realidad. ¿Qué experiencia trascendental sería esa, verdad? De encontrarse con la realidad de las realidades, con la verdad misma de las verdades y con la palabra y voz creadora de todo cuanto existe, conocemos y desconocemos. O sea, esa era la mayor experiencia, una experiencia trascendental. De seguro esto trascendería los sentidos, la racionalidad y la realidad misma del ser humano, que quedaría mudo sin poder explicar la experiencia porque faltarían palabras y cerebro también para compartir esa gran verdad, esa gran realidad, que el Rey de Reyes, en una revelación única y singular, se haya dado a conocer a Israel. Tanto que el pueblo dijo, después de haber escuchado los 2 primeros mandamientos, le dijeron a Moshe, ¿sí? Llenos de temor, llenos de espanto, le dijeron a Moshe Rabeno, allí lo que leímos. Y viéndolo el pueblo temblaron y se paró de lejos. Y le dijeron a Moshe, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable el Eterno con nosotros o moriremos. Eso fue lo que leímos nosotros allí en Shemot 20, 18 hasta el 19. Entonces, qué bueno es tratar de descifrar los sentimientos que nos acompañan cuando tenemos que enfrentar la verdad, ¿sí? O sea, es algo como fuera de serie, ¿no? La verdad y la realidad de las cosas o los hechos. Sí, a veces tenemos que enfrentarnos nosotros a esas realidades, ¿sí? A la verdad, a la realidad, a las cosas, a los hechos, ¿sí? De pronto de otras personas o incluso de uno mismo. Ahora, ¿cómo superar esas verdades y esas realidades que nos presenta la vida y la verdad de la Torah? ¿Ah? Sí, porque eso sucede. Muchas veces somos confrontados con esas verdades, con esas realidades, ¿sí? Y pareciera que quisiéramos como que lo mismo que hizo el pueblo, ¿no? ¿Sí? Hable el Eterno contigo, pero que no hable con nosotros. ¿Ah? Dicen nuestros sabios que en el vientre hay un ángel que le enseña la Torah a la criatura que se está desarrollando esos 9 meses. Y cuando sale se le da un golpe con el dedo en el labio superior de su boca y esta Torah se olvida. Todas esas instrucciones se olvidan. Esto quiere decir que la verdad, ¿dónde está entonces? La verdad, tenemos que entender, yace en nosotros de una forma inconsciente y debemos redescubrirla. O sea que la verdad ya está allí en nosotros, está allí metida y tenemos que redescubrirla. Y muchas veces al redescubrirla nos confrontamos con nosotros mismos. Y muchas veces el hecho de confrontarnos a nosotros mismos hace que busquemos ese escape, ¿sí? Que busquemos silenciar esa voz, silenciar la conciencia, silenciar aquello que nos cuestiona, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacemos? Nos acomodamos, tratamos de acomodarnos, tratamos de justificarnos, tratamos de acallar esa voz. A medida que crecemos, el medio ambiente, ¿verdad? Las circunstancias, las personas que nos rodean, ¿verdad? La forma de crianza nos lleva a vivir verdades y realidades que hemos adoptado para toda nuestra existencia, ¿sí? Y poco a poco reafirmamos unas y desechamos otras que dentro de un nuevo contexto, puede ser la edad, el estatus, la situación o ambiente, tenemos que ir adaptando para sentirnos cómodos y coherentes con los principios morales, sociales o familiares que con el itinerario diario hemos adoptado como forma de vida que nos rodea o se nos demanda, ¿sí? Entonces, somos como seres cambiantes, ¿no? Nos vamos a un lado, nos vamos a otro sitio, o experimentamos un cambio, experimentamos crecimiento, lo que sea, entonces como que nos vamos adaptando, ¿no? A las demandas, pero ¿a qué? A las demandas de la sociedad, a la demanda de ese estatus, a la demanda de esa situación, a la demanda a un familiar, etcétera, etcétera, ¿sí?
a la demanda de las personas que nos rodean, etcétera, ¿sí? Pero cuando se trata de la verdad y la realidad del eterno, hay temores, hay miedos, hay reservas. Si empezamos a confrontarnos con la verdad de su Torah, hay dolor, vergüenza, responsabilidad. Y podemos llegar a exclamar, no hable Hashem con nosotros o moriremos. ¿Sí? Entonces, pareciera que esa fuera la constante. No hable Hashem con nosotros o moriremos. O sea, no deseamos como que llegar mucho a esa luz que nos ilumina y que nos hace ver tal y cual somos. Pero debemos entender lo siguiente, la Torah es una Torah Jai, una Torah de vida, ¿sí? Que si nos llega a confrontar aún con lo más oscuro que podamos tener, es precisamente para darnos vida, es para corregirnos, es para transformarnos, ¿sí? Entonces es muy importante confrontarse con la verdad y no acomodarse. Uno muchas veces se acomoda, ¿no? Sí, uno trata como que la píldora dorarla, ¿no? Dorar la píldora y como que tratar de no confrontarse con la verdad, que eso fue lo que hicieron muchos de los líderes de nuestro pueblo, ¿no? En la antigüedad. Buscaban el profeta que le dijera lo que querían escuchar, ¿sí? Pero no lo que Hashem decía. Buscaban profetas acomodados, que le dijeran lo que querían escuchar. ¿Para qué? Para hacer lo que ellos deseaban, para confirmar lo que ellos deseaban hacer, ¿sí? Bien, vamos entonces a ver ya detalladamente las 10 proclamas. Pero antes encontramos en esta parasha también esto que dijo de manera de introducción, pero vamos ahora sí a entrar en materia. Las misbot de esta parasha están y son las siguientes. Dice, saber que existe el Eterno, no creer en dioses de otros, solo en el Eterno, no hacer escultura para adorar, no hincarse frente a la idolatría, no adorar idolatría de la manera en que es habitual hacerlo, no jurar en vano, santificar el Shabbat con palabras, no hacer melajá en Shabbat, o sea, trabajos prohibidos en Shabbat, honrar al padre y a la madre, no asesinar al inocente, no mantener relaciones íntimas con una mujer desposada con otro varón, no raptar a un hebreo o a un hombre o a una mujer, no testificar falsamente, no codiciar, no hacer la forma humana incluso como arte, no construir al misbea o el altar con piedras talladas con metal, no subir por escaleras al misbea, o sea, al altar. ¿Sí? Esta mañana recibí por ahí un WhatsApp, como yo hago unos frijoles que ya han probado aquí ciertas personas y saben que es un frijol bastante bueno y rico, suculento y delicioso. Me llamaban esta mañana para que diera la fórmula porque se iban a poner a cocinar. Y yo dije, qué pena, chaval, yo no doy fórmula ni hablo de trabajos de ese tipo. Después les doy la fórmula. Sí, entonces, aquí cuando dice no hacerme la ja, ¿sí? O sea, hacer esto, ¿cómo que se dice? Labores prohibidas en Shabbat, ¿sí? Eso es algo prohibido, ¿verdad? Entonces ni siquiera uno ponerse a hablar de cosas que va a hacer ni nada de esto. Muy bien. Vamos entonces a ver aquí estos 10 mandamientos, los hacer hadibro, o sea, las 10 proclamas del Eterno. Algo que hice en un tiempo atrás fue mirar si estas 10 proclamas o estos 10 mandamientos se encontraban únicamente aquí en Éxodo 20. Pero no. Estos 10 mandamientos se encuentran en toda la Escritura, en toda, ¿sí? Desde Bereshit hasta Apocalipsis se encuentran todos estos 10 mandamientos desarrollados. O sea que esto es para la humanidad, esto no es nada opcional. Así también como los 7 mandamientos noágicos se encuentran desarrollados en toda la Escritura, desde el Génesis al Apocalipsis. Y vamos aquí a estar viendo lo hermoso de estos 10 mandamientos, ¿verdad? Que sacudieron y que siguen sacudiendo al mundo. Hoy día las Naciones Unidas quieren destruir esto, quieren acabar con esto. Hoy las Naciones Unidas quieren hacer que impere
la igualdad social, la igualdad eh, 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 um, de género, quiere hacer una sola religión, quiere destruir los valores judeocristianos. Por ahí empiezan judeocristianos y después empiezan con y terminan con los valores judíos, porque de ahí parte todo. Entonces, ve hasta dónde vamos, ¿sí? Quieren destruir prácticamente lo que es la sagrada instrucción, la Torá, quieren destruirla, ¿sí? Todos esos valores los quieren echar por tierra y quieren establecer una nueva religión humanitaria, igualitaria para todos. Pero cuando las Naciones Unidas quieren eso, nosotros, el pueblo del Eterno, nos levantamos para seguir proclamando esta verdad, para seguir enseñando esta verdad. Entonces, qué bueno para mí volver a enseñar acerca de los 10 mandamientos. Entonces, el relato que estamos a punto de ver es único en la historia de la humanidad. Es un evento que ninguna otra nación o religión experimentó alguna vez. Es único. Fecha, 6 de Sivan, 50 días después del Éxodo. Año, 2448 desde la creación. Día y hora, Shabbat en la mañana, al amanecer. Lugar, Monte Sinaí, en el desierto de Sinaí. Escena, todo el mundo está en silencio, toda la naturaleza está en espera. Ningún pájaro pía, ningún sapo croa. El pueblo judío que de alguna manera durmió esa noche está en camino a su encuentro divino en el monte. Vea esa escena tan tremenda. Todo se queda callado. ¿Por qué? Porque va a descender, ¿no?, la presencia divina ahí en Har Sinai. Pronto ocurriría entonces el evento más importante de la historia de la humanidad. De repente hay un trueno, rayos y un sonido fuerte de chofar. La montaña humea como un horno y tiembla como un volcán. El pueblo está aterrado. La presencia divina desciende sobre la montaña en la forma de un gran fuego. Todo el pueblo escucha cómo Moshe es llamado a conversar con el Eterno. Ellos tienen evidencia clara, sin dudas, de que Moshe es el profeta del Eterno. Le dice a Moshe que hagan un cerco alrededor de la montaña para que la gente no pueda subir. ¿Sí? Vea esa escena tan tremenda allí, ¿no? Y pueden ver, los sentidos de ellos son alterados. Los ojos, los oídos, el tacto, todo, en absoluto, los sentidos todos son alterados. Y se proclama el primer mandamiento. Toda la nación obtiene profecía al escuchar directamente las palabras del Eterno, pero no pueden absorber la intensidad y sus almas salen de sus cuerpos. Dicen allí nuestros sabios que cuando escucharon estas dos proclamas, los dos primeros mandamientos, el pueblo murió y resucitó, del susto, de la forma de cómo esas palabras entraron, ¿verdad?, por sus sentidos, por sus cuerpos. ¿Sí? Y que allí los ángeles los resucitaron y ellos corren temiendo por sus vidas. Los ángeles los regresan al monte y el segundo mandamiento es vociferado. Nuevamente las almas salen, nuevamente los ángeles los reviven y nuevamente corren espantados. Eso dice el Talmud en el Tratado de Shabbat 85b. Eso fue lo que sucedió allí. Finalmente el pueblo le pide a Moshe que transmita el resto de la Torá porque ellos tienen miedo de morir. En Éxodo 20:16 le dicen a Moshe: has establecido tus credenciales. Sabemos que estás en contacto con el Eterno y confiamos en ti. ¿Sí? Entonces, ahí podemos fijarnos que los dos primeros mandamientos fueron dados en segunda persona y los otros 8 en tercera persona. Muy bien. Esta parashá, tal vez la más importante de la Torá, lleva el nombre de un converso, Yitro, como bien les decía al inicio de esta enseñanza, que además fue el suegro de Moshe, porque mereció Yitro una mención tan honorable. Yitro era un buscador de la verdad.
una persona que experimentó con un Dios, con otro Dios, etcétera, y quería encontrar la verdad. Él renunció a su prestigiosa posición como consejero del faraón cuando su consejo de tener piedad de los judíos no fue escuchado. Jitro investigó sobre todas las formas de adoración de ídolos y probó todos los cultos, incluso engordando animales para luego sacrificarlos a los dioses. Finalmente Jitro rechazó la idolatría cuando escuchó sobre los milagros de Chemot o del Éxodo. Corrió al desierto a unirse al pueblo judío. Esta parashá lleva, ¿verdad?, el nombre de Jitro para enseñarnos que la forma de adquirir Torah es seguir los pasos de Jitro, buscar la verdad a toda costa, pagar el precio de la verdad. ¿Sí? Muchas veces es con dolor, con sacrificio, con renuncia. Muchas veces hay que renunciar a cosas a las cuales estamos apegados, que amamos, que queremos. Muchas veces hay que renunciar, ¿verdad?, para conocer la verdad, porque hay cosas que nos atan, que nos impiden crecer, que nos impiden avanzar, que nos hacen muchas veces bulto, ¿sí? Y pareciera como increíble, ¿verdad?, que nuestro Santo Maestro vaticinara ya esto. Nuestro Santo Maestro dice: el que no dejare casas, padres, hermanos, hijos, etcétera, por causa de mí, no es digno de mí. O sea, mira hasta dónde lleva esto. Hasta dónde puede llevar el conocer la verdad, el saber la verdad. Renunciar a la teología que se heredó de nuestros antepasados o que se aprendió en el seminario. Renunciar a todo eso, porque todo eso guarda muchas veces mentiras, verdades a medias. Vea hasta dónde tenemos que ir para encontrar la verdad. Tenemos inclusive que pagar también la verdad. Cuando estudiamos en una yeshiva hay que pagar la verdad, hay que pagar por aprender. Buscar la verdad y ser crítico es lo que tenemos que hacer. Rechazar la mentira. Y cuando se descubre la verdad, estar listos para sacrificar todo por ella, dice el rabino Shlomo Wolbe. ¿Sí? Hay que sacrificar todo lo que sea, ¿verdad? Todo por ella. Es como cuando Yeshua habla acerca allí del Malhut Hashamayim. Dice que el reino de Dios es como un campo que alguien encontró allí una perla preciosa. Sí, compra el campo para tener esa perla. ¿Sí? Hace cualquier cosa por obtener lo valioso. Cuando Yitro llegó al desierto, llevó a la esposa y a los hijos de Moshe con él. Moshe los había mandado fuera de Egipto por miedo a que se convirtieran en esclavos. Moshe y todo el campamento salieron a recibir a Yitro. Yitro dijo que al escuchar, Yitro es lo que se tradujo en el español como Jetro, el suegro de Moshe. ¿Sí? Entonces, en hebreo es Yitro. Yitro dijo que al escuchar los detalles del Éxodo, se inspiró enormemente a tal punto que se le puso la piel de gallina, dice aquí Rashi, el comentarista. Yitro reconoció el castigo midat, o sea, medida por medida, de cada una de las plagas y decidió convertirse también al pueblo hebreo. El pueblo le dio la bienvenida a Yitro con un banquete de honor. Y Moshe fue el mesero, tal como dice el Talmud. Ser parte de una comida con estudiosos de la Torá es comparado a cenar con la presencia divina. Al día siguiente, Yitro criticó a Moshe y como resultado le aconsejó crear el primer sistema de corte suprema. Luego Yitro regresa a casa para convertir a su familia. Se menciona aquí, pero realmente no ocurrió hasta mucho después. Muy bien, entonces esto es lo que encontramos nosotros, lo que nos dice la Torah oral, ¿sí? Vamos entonces a ver aquí algunos eventos que llevaron a la revelación, ¿sí? Basados obviamente en el Midrash, que lo encontramos en el Midrash. Allí dice que el pueblo llegó al monte Sinaí y acamparon enfrente del monte, en Éxodo 19:2. A pesar de que habían sido recientemente atacados por Amalek, ellos acamparon al frente del monte, que es más desprotegido, y no en el monte mismo, ya que tenían fe en el Eterno, según el rabino Shimon Rafael Hirsch. 2. Dios le dice a Moshe que reúna a todas las mujeres y les explique gentilmente el significado de la Santa Torah que están a punto de recibir.
Ahí es la explicación que hace Rashi del 19.3, de Éxodo 19.3. Solo después de esto, Moshe llamó a los hombres y les detalló claramente sus responsabilidades. Les dio allí unas misbot, ¿sí? Que tenían que guardarse, limpiarse, abstenerse de relaciones, etc. Las mujeres fueron primero porque ellas tienen una tremenda influencia en la familia judía. La madre judía es el factor determinante en un hogar pacífico y estable. Entonces, por eso fueron llamados primero. Dios proclama la meta de la revelación. Ustedes serán para mí la nación preciada, como el cuarto especial y preciado del palacio, si obedecen. Sí, entonces, esa era la meta de la revelación. ¿Sí? El Eterno se había trazado esa meta de separarlos, de tenerlos como el preciado tesoro, decirles eso, ¿sí? Y escogerlos para siempre. Ustedes serán para mí la nación preciada, más o menos como el cuarto especial y preciado del palacio, si obedecen mis mandamientos. Éxodo 19:5. Allí, luego el Eterno dijo, ustedes serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Éxodo 19:6. No son necesarios los intermediarios. Cada judío se para 3 veces al día delante del Creador y se dirige a Él directamente. Entonces, van a tener ese privilegio, y tenemos ese privilegio de poder clamar al Creador, de poder llegar a su presencia, de poder ser escuchados por Él, de poder ser atendidos por Él. El pueblo escuchó a Moshe conversando con el Eterno y creyó en Moshe para siempre. Incluso generaciones posteriores que no presenciaron personalmente la revelación nacional lo creerían, porque es un argumento que no puede ser inventado. Y el pueblo judío es y siempre será el único en hacer esta afirmación, según Nachmanides acerca de Deuteronomio 4:32. Entonces vamos a ver aquí qué fue la respuesta del pueblo. Allí, si está en escena el Eterno revelándose, y está también allí el pueblo de Israel frente a él. Entonces, ¿qué respondieron allí, verdad? Todos los del pueblo de Israel. Lo que el Eterno diga, lo cumpliremos. Punto. Lo que el Eterno diga, lo cumpliremos. ¿Sí? Muy hermoso esto. Recordemos que el Eterno presentó la Torah para otras naciones, pero las otras naciones dijeron, bueno, ¿qué es lo que dice ahí? ¿Ah? Cuestionaban lo que decía allí. Y por eso el Eterno les dijo, bueno, aquí dicen que no hagan esto, o sea, lo que ustedes están haciendo. Y entonces se aseguró de que no fuera recibido por ningún otro pueblo, porque todos los pueblos las cuestionan la verdad de la Torah. Pero el pueblo de Israel, ¿qué dijo? Dijo, lo que el Eterno diga, cumpliremos. No cuestionaron absolutamente nada. Esta fue la primera vez en la historia del pueblo hebreo que los judíos unánimemente estuvieron de acuerdo, ¿verdad?, en esto. Posteriormente, también allí el pueblo agregaron, y escucharemos. Entonces, por eso se dice Nashe Benishma, queriendo decir que iban a tratar de entender. Pero primero vamos a hacer. Por ejemplo, si tú confías en el doctor, primero te tomas la medicina. Eso no es que, mira a ver si le sirve a fulano, sutano, mengano, y entonces ahí sí yo me la tomo. No, tú te la tomas y punto. Sí, entonces, es muy importante esto. Lo otro que encontramos aquí, ¿verdad? Y eso es lo que yo les decía, porque el Eterno le dio a estas naciones todas las cosas que ellos querían escuchar. ¿Acaso quería intencionalmente que se negaran a aceptarla? La respuesta es que ellos ya la habían rechazado. Tan pronto preguntaron qué decía, ¿verdad? Ya la habían rechazado. Es erróneo juzgar a los valores divinos basándose en el estrecho sistema de valores propios. Sí, entonces, ¿qué dice allí? Y de acuerdo a eso, entonces yo confronto con lo que yo creo y miro a ver si me sirve o no. Más o menos es la idea. Eso fue lo que pasó con las naciones a las cuales el Eterno le ofreció la Torah. ¿Qué dice ahí la Torah? No, si eso no está de acuerdo con lo que yo quiero, lo que yo estimo y deseo, entonces no. ¿Ve? Entonces, por eso allí es erróneo juzgar los valores divinos basándose en el estrecho sistema de valores propios. Es
como si te dijeran, te ofrezco verdad absoluta, ¿la quieres? Y dijéramos, pues depende. ¿Qué quiere decir depende? Es como si te ofrecieran los resultados de tu examen médico y respondieras, depende, aún puedo tomar y fumar. Por eso Dios se aseguró de que la rechazaran. Esto fue dicho por el rabino Moti Beger. Entonces vamos ahora sí, a ver los 10 mandamientos. Tenemos que entender que los primeros 5 mandamientos se relacionan con el hombre, ¿verdad? Y Dios. Es la relación del hombre y Dios. Los primeros 5 mandamientos. Los otros mandamientos es el hombre con su prójimo. Entonces, por eso encontramos nosotros esta división. Mandamiento número 1. Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Si ustedes se dan cuenta, ustedes van al catecismo de la religión tradicional y a todas estas religiones y verán que no hay nada de esto, no hay nada. Los 10 mandamientos allá son totalmente cambiados, totalmente transformados y acomodados. Pero aquí el primer mandamiento, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Y podemos preguntar, ¿cuál es el mandamiento aquí? Simplemente parece una afirmación esto. Además no puede existir un mandamiento de creer en Dios, ya que si no crees, entonces ¿quién te estaría obligando a creer? Y si ya crees, ¿para qué necesitas un mandamiento? Según el rabino Jacob Wember. ¿Sí? Basado en lo que dice Maimónides. La respuesta aquí es que el primer mandamiento es saber que existe un eterno, dice Maimónides. Después de que crees, tienes que utilizar tu mente y saber, ver el diseño de la creación, la genialidad de la Torá, etcétera, hasta que te convenzas intelectualmente tanto como emocionalmente. Intelectualmente y emocionalmente tenemos que creer que existe un creador, uno solo. Entonces, eso es un mandamiento importante, no simplemente porque me lo contaron, me lo dijeron, o porque pues tiene que ser así. No, yo tengo que estar convencido. Tenemos que convencernos personalmente de que existe un creador de todo. Y tenemos que decodificar eso en nuestro sistema, ¿verdad? Allí de raciocinio humano. Tenemos que decodificar todo eso y estar plenamente convencidos de que sí existe. El segundo es no tendrás otros dioses aparte de mí. No hacer o adorar ídolos. Idolatría significa traer a Dios el valor máximo hacia nosotros. Es decir, humanizar a Dios en vez de elevar al hombre a las alturas espirituales. Aquí no se trata de humanizar a Dios, no se trata de traerlo y acomodarlo a nosotros, como muchas veces hacemos, acomodamos a Dios a nosotros. ¿Sí? Es como aquel que ora y le pide al Eterno y dice, Padre, pero hágase tu voluntad, pero que tu voluntad coincida con la mía, que tu voluntad sea mi voluntad. No, eso no funciona así. No podemos traer a nosotros a Dios. No, debemos nosotros elevarnos, ¿verdad? A alturas espirituales para conocerle mejor, ¿sí? Y no humanizar a Dios. Entonces, ese es el problema, que la gente ha humanizado a Dios y por eso lo han minimizado a un morraco, a una escultura, ¿sí? A una estatua o estatuilla, ¿sí? Porque lo han humanizado. Esto es totalmente errado. Entonces, idolatría en su sentido amplio también incluye convertir cualquier acto físico en una meta. Ojo ahí, cualquier acto físico en una meta en vez de un medio. Comida, dinero, sexo, poder, deportes, todo puede ser ídolo si se convierte en fines en sí mismos. Ojo ahí con eso. Sí, entonces, cuando esto se convierte en un fin, ya es una idolatría. Debe ser medios por los cuales quieres alcanzar algo. ¿Sí? La comida, el dinero, el sexo, el poder, los deportes. ¿Sí? Todo deben ser medios para alcanzar, ¿verdad?, algo superior. No simplemente un fin. No, es que yo quiero tener dinero porque yo quiero tener dinero y yo con dinero hago de todo y con dinero compro y vendo y lo que sea. No. O comida simplemente porque me gusta y me harto y quiero y no puedo contener la gula, etc. El sexo, no, porque
Pues sí, es bueno tener sexo y estar acompañado y estar ya. ¿Sí? No, todo eso tiene que tener, todo eso debe tener un medio para alcanzar algo superior. Vas a tener sexo, bueno, vas a tener entonces una familia, vas a tener un hogar, vas a tener, ¿verdad? Unos hijos, vas a tener con la pareja, vas a elevarte más espiritualmente porque es algo que te va a ayudar a crecer espiritualmente. Bueno, en fin, todo tiene que tener un fin, ¿verdad? O sea, todo eso es un medio para alcanzar un fin superior. Deportes, ¿por qué? Para mantener tu salud, para poder servir mejor al Eterno, ¿sí? ¿O para qué quieres el deporte? Para lucir una figura. ¿Para qué quieres el deporte? O sea, todo eso tenemos que mirarlo. Todo eso tenemos que auscultar, analizar, pensar, ¿para qué estoy haciendo esto? Esto estoy haciendo para engrandecer al Eterno, para crecer espiritualmente. Entonces, todo esto puede ser ídolos, si se convierte en fines en sí mismo. La primera misma aplica a nuestra mente, la segunda misma aplica a nuestras acciones. Entonces, la primera, allí saber que hay un Eterno, es que nuestra mente. La segunda, nuestras acciones, lo que haces es para qué? Crecer, madurar, crecer espiritualmente, honrar al Eterno por encima de todo, honrar su Torah. ¿Para qué estás haciendo esas acciones? Tercer mandamiento, no digas el nombre del Eterno en vano. Sí, y hay muchos en la web, hay muchos en los WhatsApp, en los grupos que mandan allí los nombres y todo eso, y no se dan cuenta que esto no debe ser así. Por eso nosotros los judíos decimos Hashem, decimos, ¿verdad? Adonai, el Creador, Boreolán, ¿sí? Decimos el Todopoderoso, sí, pero no decimos su nombre. No decimos su nombre, por respeto. Nosotros no llamamos a nuestro papá aquí, físico, humano, el que nos procreó, ¿verdad? No le decimos con su nombre, le decimos papá, papito, Abba, Abi, pero no le decimos por su nombre, le llamamos por su nombre. Es un irrespeto a sí mismo. Si hacemos eso con nuestro Padre terrenal, ¿por qué no hacerlo con nuestro Padre que está en los cielos, que es el Rey del universo? Entonces, no hacer una promesa falsa innecesaria y tomar el nombre del Eterno como testigo en vano. Incluso las cortes seculares hacen que los testigos pongan su mano derecha sobre la Biblia. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Sí? El Talmud dice que cuando se pronunció el tercer mandamiento, todo el mundo tembló y todas las naciones lo escucharon. Este mandamiento aplica al habla. Hay que tener cuidado. Hay personas que dicen, ¿verdad? Y nombran a Dios y juran por Dios y meten a Dios en sus conversaciones y por Él y por esto y por aquello. Hay que tener cuidado. Ciertamente tenemos que jurar y hay un mandamiento en la Torá de jurar por su nombre, pero cuando se jura por su nombre es porque vas a decir la verdad y nada más que la verdad. Cuarto mandamiento. Recuerda el Shabbat para santificarlo. Shabbat, hoy el 7 día de Shabbat. Hay que santificar el Shabbat ¿con qué? Con palabras. Uno santifica el Shabbat con palabras, con una ceremonia. Santifica el Shabbat también con cosas especiales, con comidas especiales, con vestidos especiales, trajes especiales. Aquí tenemos una nieta que ella sabe cuando estamos en Shabbat. Ella sabe cuando yo me pongo esta kipá, cuando yo me pongo esta vestimenta, sabe que es Shabbat y se goza de que es Shabbat. Se alegra de que es Shabbat. Y también mi esposita se alegra, ¿verdad? Y se pone las ropas de Shabbat para honrar al Shabbat. ¿Sí? Y las comidas quedan hechas el viernes. No se hace nada en día de Shabbat. Lo único que se hace es adorar, bendecir al Eterno, tener comunión con Él, estudiar, enseñar, adorarle. Se escucha música para el Shabbat. Todo eso es lo que se hace en Shabbat. Por eso dice allí, recuerda el Shabbat para santificarlo. Para concretar nuestra creencia en un
eterno, tenemos que dedicar un día de la semana a Él. Un día de la semana a Él. En Deuteronomio capítulo 5, cuando se repite otra vez los 10 mandamientos, dice, cuida la santidad del Shabbat. Recordar y cuidar, ¿sí? Entonces, esto es muy importante y por eso se encienden 2 velas, porque una es para qué recordar y otra es para cuidar. Dios dice ambas cosas simultáneamente, recuerda el Shabbat y cuida el Shabbat. Eso lo dice allí en el tratado de Shabbat de Talmud. Los 2 aspectos de Shabbat son al aspecto positivo, recordar, y al aspecto negativo, cuidar. El negativo es comparado como a un edificio de alguna persona importante. Si es propiedad de ese edificio, ¿verdad? De esa persona importante, pero está cerrado al público un día al año, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es su propiedad privada. Eso se hace con el edificio allá, que está en Nueva York, que es de Rockefeller, el Rockefeller Center, ¿sí? Un día al año se cierra ese edificio y eso se hace por señal de que sigue siendo propiedad del señor Rockefeller. Está cerrado al público un día al año para que mantenga su propiedad privada. Eso se hace allá en Nueva York. Igualmente los mundos pertenecen al Eterno y Él permite que la humanidad maneje el mundo. Pero para evitar que alguien piense erróneamente que el mundo es suyo para hacer lo que le plazca, un día a la semana tenemos que devolverle el mundo al Eterno, al no hacer ningún acto que demuestre nuestro control sobre el mundo. Por eso, en Shabbat no hacemos ninguna labor, ninguna melajá. ¿Por qué hay tantas actividades prohibidas en Shabbat? Hace muchos años costaba mucho trabajo frotar 2 palos juntos y hacer fuego. Pero hoy utilizamos un fósforo o apretamos un botón. Esa es la antigua forma de razonar. Sin embargo, no es trabajo físico lo que está prohibido, sino actividad creativa. Pues no podemos crear en Shabbat. Por eso no podemos cambiar ciertos elementos en Shabbat. Cuando uno cocina, está cambiando lo que está cocinando de un estado a otro, de un estado, por decir así, crudo, a un estado cocido para poder ser ingerido. Ahora bien, tampoco se trata de quedarse todo el Shabbat en la cama, ¿no? Todo el día de Shabbat en la cama descansando. No. Todo el día de Shabbat en la cama descansando. Sí, entonces hay que aplicar el aspecto negativo, que es no hacer nada, pero también hay que aplicar el aspecto positivo. El aspecto positivo se compara a una persona como perdida en un bosque. ¿Cuál es el camino de regreso a casa? Primero abre un mapa y saca una brújula. Luego la persona descubre su ubicación y decide hacia dónde va a ir. Similarmente en la vida, nosotros necesitamos tiempo para enfocarnos en nosotros mismos. Sin las personas de la vida diaria, o sin las presiones, de la vida diaria, como teléfono, jefes, horarios, para obtener una perspectiva correcta de nuestros logros y metas. O sea que todo eso lo abandonamos, teléfono, jefes, horarios, todo eso, ¿para qué? A no ser que el teléfono tenga allí, ¿verdad?, cosas que usted necesite, la tablet, ¿verdad?, o el computador, ¿sí?, para su crecimiento espiritual. Usted puede abrirlo, claro, para abrir allí alguna aplicación que le enseñe, que le ayude. Sí, hay muchas aplicaciones que le pueden enseñar. Hay aplicaciones que tienen la Torá, que tienen el Tanakh, entonces tiene que abrir allí la Biblia electrónica. Bueno, está bien que abra su teléfono, pero no es para otra cosa. O si va a ir un mensaje que tenga que ver con el Shabbat, no con cosas particulares, no con cosas de la familia, con cosas por allá que no, nada que ver, a no ser que sean problemas o situaciones que no se puedan resolver y que toca, o sea, que haya que resolver. Bueno, entonces, pero en lo posible, nada de jefes, que lo llamó el jefe ese día, no existe, no estoy para el jefe. Trabajos, no, tampoco, el domingo le trabajo. Le dicen el domingo, pero dicen, es que el domingo es el descanso, y pues para mí es el sábado. Entonces, eso es para tener una perspectiva correcta de nuestros logros y metas. ¿Sí? Debemos entonces, asimismo,
Cuando estamos perdidos en un bosque, sacamos un mapa y una brújula y sabemos dónde debemos dirigirnos. Asimismo, en Shabbat debemos entender que el objetivo es ese, reconocer al Creador, pasar tiempo con Él. Ese es el objetivo principal. ¿Sí? Nuestra cita es con Él. En Shabbat nuestra cita no es con ninguna otra persona, sino con el Eterno. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Entonces aquí en esta primera tabla encontramos leyes entre la humanidad y el Eterno. Entonces, ¿cómo así que aquí está honra a tu padre y a tu madre, que ya entra como en un plano muy ya social, muy familiar? Entonces, la segunda tabla es entre una persona y otra. De acuerdo a esto, pareciera ser que el mandamiento quinto, honrar a los padres, está en la tabla equivocada, parece. Que dijimos que los 5 últimos eran, ¿verdad?, entre el prójimo. Pero aquí hay el quinto mandamiento, está entre los 5 primeros, que es nuestra relación con el Eterno. Y pareciera que de honrar a los padres estuviera en la tabla equivocada, ¿no? Pero no. La respuesta es que el ejemplo por excelencia de la relación que tenemos con el Eterno es la relación padre-hijo. Recordemos lo que allí le dijo el Eterno a Moshe, que le dijera a Faraón cuando iba a salir, cuando le dijo que dejara salir al pueblo. Le dijo: vea, Israel es mi hijo, mi primogénito. Vea la relación que el Eterno establece entre él y su pueblo. ¿Una relación de qué? De hijo. Una relación de primogenitura. Eso es lo que le interesa al Creador, que tengamos una relación íntima con Él. Una relación de padre a hijo, de hijo a padre. ¿Sí? Muy hermoso eso. Entonces, allí la respuesta es que tenemos por excelencia esa relación que tenemos con Él. Una relación de padre e hijo. Y esa relación debe estar basada en pura gratitud. Y con los padres, ¿verdad?, es como algo más concreto. Con Dios es como algo abstracto, pero con los padres es algo más concreto. Los padres te trajeron al mundo, te cambiaron los pañales, te compraron comida, ropa, juguetes, y se quedaron despiertos cuando estuviste enfermo. Si no honramos a nuestros padres, ¿cómo vamos a ser capaces de honrar a nuestro Creador? Vea, si uno no honra padre y madre, uno no puede honrar al Creador. Si no honra al padre y madre que ve, ¿cómo puede honrar al Creador que no ve? Y esto va para toda clase de padres. Uno puede decir que mi papá es malo. No, tiene cosas malas. No es que sea malo, tiene cosas malas que seguramente no compartimos, no hubiéramos compartido, no compartimos. Pero Él es el Padre. Y el Padre hay que amarlo, hay que respetarlo. ¿Sí? Porque si no honramos al Padre que vemos, ¿cómo vamos a honrar al Eterno? ¿Sí? Cuando no honramos al Padre que vemos, entonces mucho menos al Eterno. Y por eso andamos y hacemos lo que queremos. Porque no honramos al Eterno. Hacemos las cosas a nuestro antojo, a nuestro gusto, como pensamos. Porque no amamos al Eterno. Si no amamos al Eterno, no lo amamos a Él, entonces ¿cómo vamos a amar al Padre, verdad, que vemos? Si no vemos al Eterno, ¿verdad? Entonces ¿cómo lo vamos a amar? Y es una forma, o sea, es tan proporcional. Mi amor al Eterno debe ser proporcional al amor que yo le tengo al Padre, que veo. ¿Sí? O sea que si verdaderamente estoy honrando a Padre, a Madre, es porque verdaderamente, ¿verdad?, amo al Eterno. Le doy a ellos el respeto que merece, la atención que merece, a pesar de. Acordémonos que eso es un mandamiento con promesa, un mandamiento de vida que nos da el Eterno, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ser capaces de honrar a nuestro Creador, verdad? Si no honramos a nuestros padres. La transmisión de nuestra tradición es solo posible gracias al respeto por la generación previa. Ellos son el vínculo más cercano a la fuente. Toda la tradición judía se basa en esto. ¿Por qué? La transmisión de nuestra tradición es solo posible gracias al respeto por la generación previa. O sea, si la generación previa fue respetuosa, nosotros seguiremos siendo respetuosos. Si tú eres respetuoso con tus padres, tus hijos serán respetuosos contigo.
te tratarán lo mismo que tú tratas a tus padres. Entonces, eso va a ser replicado en tu generación presente y futura. Así como tú tratas a tu padre y a tu madre, así te tratarán a ti tus hijos. Y así seguirán los nietos y los bisnietos. Tenemos que asegurarnos de tener entonces, ¿qué? Una generación presente y futura con estos valores. Porque todo se basa en la generación previa. Si en la generación previa no hubo esto, mucho menos puede haberlo en la presente y en la futura. Por eso tenemos que marcar la diferencia. Y vamos ahora a los 5 últimos mandamientos. Mandamiento número 6, no asesinar. Algunos confunden esto con no matar. Hay algunas veces donde uno debe matar. Por ejemplo, por defensa propia o en tiempos de guerra. ¿Sí? Solo que la Torá define como asesinato, ¿verdad? Como asesinato está mal. O sea, cuando es asesinato está mal. En un mundo pagano de gladiadores y coliseos, sacrificios humanos, abortos y eutanasia, el valor de la vida humana muy bajo. Es muy bajo. La Torá considera la preservación de la vida como un valor máximo. El castigo por asesinato con testigos y una advertencia adecuada es la pena de muerte. O sea, allí la Torá contempla la pena de muerte, ¿verdad? Siempre y cuando haya una advertencia y también haya unos testigos. Entonces, ¿por qué? Porque la Torá habla más de vida. ¿Sí? La Torá se empeña más en hablar de vida que de muerte. Pero hoy el valor de la vida ha llegado al punto tal que, caramba, o sea, el aborto ya es una ley, la eutanasia una ley, sacrificios humanos, gladiadores, en fin, o sea, sicarios, cosas que están pasando hoy día, como si la vida no tuviera valor alguno. ¿Sí? El aborto, por ejemplo, es delicado cuando hay países que aprueban el aborto. ¿Sí? Mandamiento número 7, no cometer adulterio. La misma se enfoca en la santidad de la vida matrimonial. En vez de ver a la pareja como un carcelero que nos impide disfrutar de otras relaciones, la Torá ve a la pareja como un proveedor exclusivo, con el fin de evitar que piense en otros o otras. Una familia sólida y un hogar estable es la base de la sociedad. Violar la relación marido-mujer es poner en peligro el microcosmo del hogar y finalmente a la sociedad en general. La relación marital positiva está encerrada en esta fuerte prohibición, cuyo castigo, con testigos y advertencia, es la pena de muerte, según la Torá. La pena de muerte. Obviamente, pues, hoy día no aplica la pena de muerte, ¿no? Pero eso socava los valores, ¿verdad?, de la familia, de la sociedad, y entonces, por eso hay muchos matrimonios divorciados, acabados hoy día. Mandamiento de no robar. Este verso se refiere a no secuestrar. Sí, muchos lo malinterpretan allí. ¿Por qué? Porque ya en otra parte se habla acerca de no robar. Creo que es allá en Vayikra o Levítico 19, donde se habla de no robar. Está específicamente, pero aquí no robar es no secuestrar. ¿Sí? Cuyo castigo con testigos y advertencia también es la pena capital según el Talmud. ¿Sí? Entonces no se puede hacer esto, y hoy día también esto es continuo, ¿verdad? Esto es algo que hoy en pleno siglo XXI todavía se da. Mandamiento número 9, no atestigues en falso. Los seres humanos tienen ordenado mantener un discurso puro, verdadero, íntegro. Una de las peores injusticias es corromper un veredicto. Sí, entonces, hoy día, con la justicia que hay, esto es el pan de cada día. ¿Sí? Se corrompe el veredicto, se compran con coimas, ¿verdad?, a los jueces, a los abogados, en fin, a los testigos. Y todo esto van a tener que dar cuenta ante el juez supremo, que es el Eterno. Y el 10º mandamiento, no codiciar. Este mandamiento aplica a la mente, ¿sí? Entonces es una ley única dada por el Eterno. Ningún otro libro de ley la menciona. Intenta acusar
a alguien por codiciar? A ver, ¿cómo sabe uno que la persona está codiciando? Uno no sabe si está codiciando. Solo el Eterno, que lo sabe todo, puede hacerlo. No hay forma de conocer los pensamientos de otra persona y de saber si está codiciando la casa, esposa o dinero, ¿verdad? Pertenencias de la otra persona. Únicamente ¿quién? El Eterno. Este mandamiento, únicamente el Eterno lo juzgará. No hay forma de meterse en la mente de otra persona, en la cabeza de otra persona y saber si está codiciando o no. ¿Cuántas cosas, verdad, se están codiciando? ¿Cuántas cosas se están deseando que no nos pertenece? Únicamente el Eterno lo sabe. Y eso va a ser y va a entrar en el juicio. ¿Por qué las leyes entre la humanidad y Dios, los primeros 5 mandamientos, hablan primero de los pensamientos, después de las palabras y luego de las acciones? Y las leyes entre los hombres, los últimos 5 mandamientos, hablan primero de las acciones, luego de las palabras y solo al final de los pensamientos. ¿Ah? Vea ese orden tan hermoso. ¿Sí? Y la respuesta es, cuando se trata de la humanidad con Dios, la cuestión más importante es la intención. Primero la mente, luego las acciones y por último las palabras. ¿Sí? Es por eso. Cuando se trata de la humanidad con Dios, la cuestión más importante es la intención. ¿Qué intención tienes en tu corazón? ¿Sí? Primero la mente, entonces. Luego las acciones y por último las palabras. Que todos sepan lo que crees y luego aplicarlo a tu vida. Las acciones sin creencia no tienen ningún significado. Sería como ponerse, ¿verdad? Los tefilín, ¿verdad? Ponerle los tefilín a un mono. Cuando se trata de las leyes entre las personas, ¿sí? Las acciones vienen primero. Y luego el discurso y por último la mente. Cuando se trata de las leyes entre las personas, entonces es todo lo contrario. Las acciones vienen primero. Luego el discurso y por último la mente. Un ejemplo, no me importa si lo odias, pero no lo asesines. ¿Ah? Interesante esto. Bueno, que el Eterno nos ayude, que el Eterno nos guíe, que podamos emular el ejemplo de nuestro Santo Maestro. Nuestro Santo Maestro estuvo haciendo bienes. Nuestro Santo Maestro, dice allí la Escritura, vino a deshacer las obras del enemigo. Que nosotros podamos ser personas que sumemos, personas que bendigamos y ayudemos. No personas que seamos cargas, no que seamos, ¿verdad?, tinieblas, sino que seamos luz. Que el Eterno nos ayude y que el Eterno mande prontamente en nuestros días a nuestro Santo Maestro, ¿verdad? Y que Él venga aquí a reinar pronto en este tiempo de tanta dificultad, de tanta prueba. Amén y amén.